¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos inspire, nos sostenga y nos acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y les traigo un libro muy interesante que se llama Corazón tan Blanco, de Javier Marías. Es un libro publicado en 1992. Es una de esas novelas que aparentemente habla sobre el matrimonio, pero que también comienza a entrever otras cosas. Por ejemplo, los secretos de las familias, incluso los crímenes. Pero al final termina haciéndose una pregunta más grande. ¿Qué ocurre con una persona cuando conoce aquello que hasta entonces la protegía? Javier Marías convierte el conocimiento en un destino. Saber nunca es inocente, afirma él. Y entonces la novela comienza con una de las aperturas más memorables de la literatura contemporánea. Una mujer que acaba de regresar de su luna de miel. Entra en el baño y se dispara en el corazón. Durante muchas páginas no sabemos el por qué lo hace. Y sin embargo, esa escena permanece suspendida sobre toda la narración como una pregunta que nunca deja de respirar en la nuca. El corazón antes del conocimiento no es un significado moral. Significa un corazón que todavía no ha sido manchado por el conocimiento. Eso es un corazón tan blanco, no un corazón puro moralmente, sino un corazón sin conocimiento. Y hay una intuición muy interesante de la Escritura. En el libro del Génesis, Adán y Eva viven desnudos, pero no sentían vergüenza. No porque ignoraran el bien y el mal en sentido intelectual, sino porque todavía no había entrado la experiencia de una conciencia dividida. En otras palabras, o más paisa, la malicia. Después del fruto prohibido, no solo saben más, sino que ya no pueden mirar el mundo del mismo modo. Javier Marías parece decir que toda vida humana atraviesa ese mismo instante. Hay un instante en que dejamos de habitar la inocencia. Y entonces el saber tiene consecuencias. Y es uno de los temas de la novela. La información nunca es neutra. La información toma partido. Siempre tiene una intuición personal que comparte. Vivimos creyendo que conocer siempre nos hace mejores, pero Marías sospecha exactamente lo contrario. Cada verdad adquirida modifica la identidad de quien la recibe. Y si no pensemos, nosotros no somos iguales después de descubrir una traición. Nosotros no somos iguales después de conocer las claridades y oscuridades de la vida de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, de nuestros amigos. No todas las verdades nos dejan iguales. Las verdades nos transforman. En síntesis, no somos iguales después de descubrir aquello que alguien ocultó durante años.
La verdad posee de algún modo una fuerza performativa. No solo describe el mundo, lo transforma y transforma a quien escucha. Por eso en la novela abundan las conversaciones oídas a medias, las puertas entreabiertas, las traducciones, las voces telefónicas. Todo parece insinuar que el lenguaje nunca transmite únicamente información, transmite también una carga moral. Y piense usted en su vida. ¿Qué información recibió usted en algún momento que lo cambió? Todos en algún momento hemos recibido un secreto de la familia, de un amigo, de una empresa, de cualquier lugar. Y que después de haber escuchado y conocido eso, quizá no miramos la vida ni a esa persona de la misma manera. Y si somos sinceros, nosotros mismos también podemos guardar secretos que si otros conocieran, quizá no nos mirarían con los mismos ojos. Algo así es la trama del libro. ¿Qué significan los secretos? Una información que puede transformar la mirada sobre el otro, pero la mirada sobre mí. Pero el libro tiene una interpretación bastante sutil de los secretos. Miren la tesis que propone. Los secretos en realidad son una forma de amor. Quizá es la tesis más provocadora del libro. No todo debe decirse. Y aquí me gustaría que pensásemos, ¿todo deberíamos decirlo o no? Piense cada uno, ¿por qué no? Alguien se arriesga a decir, ¿por qué todo no debería decirse? Pues más un compartir más que decir, ¿cierto? ¿Por qué no? Por hacer daño. Porque yo tampoco sé exactamente qué movió a la otra persona a hacer ciertas cosas y de pronto estoy juzgando lo que no es. Porque hay intimidad y la intimidad no se puede revelar toda. Aunque eso afecte a otra persona directa o indirectamente. Es que hay verdades que si se ocultan, hacen daño. Pero ¿hasta dónde es prudente y hasta dónde es cobardía? Porque en ocasiones no es prudencia, en ocasiones es cobardía. ¿Por qué cobardía? Porque yo sé que si revelo esto, las cosas van a cambiar, no van a ser iguales. ¿Hasta dónde es honestidad? ¿O hasta dónde el miedo corrompe? ¿No será la verdad la mayor caridad que podemos hacer? Hay secretos que nosotros nos llevaríamos a la tumba. Que dice, cuando una pareja se va a casar, ¿qué dice el padre? O dicen en la parroquia, el que sepa algo, dígalo antes. Y entonces. No, por eso, yo simplemente estoy generando preguntas. Yo acá no estoy haciendo afirmaciones, yo acá estoy generando inquietudes. Pero ¿hasta dónde llevarse una verdad está bien? Si esa verdad afecta al otro emocionalmente, de alguna forma, yo me la llevo. Es mejor callar. O sea, que ustedes estarían de acuerdo con la tesis de Marías, que hay secretos que son formas de amor. A ver, ¿y por qué? Porque si hacen daño a la persona, no hay por qué decírselo. Pero ¿por qué hacen daño?
y donde no hagan daño. Porque tenemos el presupuesto de que van a hacer daño. ¿Acaso la verdad y conocer la verdad no nos da más libertad? ¿No será cobardía de no querer afrontar las consecuencias yo de lo que omití? Ese ocultamiento trae otras mentiras para justificar esa que está tapando. Tienes toda la razón. Eso es una cadena. Un secreto lleva a otro secreto y a otro secreto y a otro secreto, o a otro ocultamiento y a otro encubrimiento, y eso se vuelve en un círculo vicioso. ¿No será en ocasiones antes algo más dañino? A ver, pongámonos en un escenario hipotético. Ocultamos una verdad todo el tiempo, pero después la verdad, la otra persona la conoce tarde que temprano. ¿Usted estaría dispuesto a asumir las consecuencias de que haya sido otra persona la que haya revelado esa información y no usted? Porque el secreto tan siquiera otra persona la tiene que conocer. Siempre queda rastros. No hay un secreto que nadie sepa, que solo sepa yo. Eso es muy difícil, que solo lo sepa yo. El secreto mínimo lo tiene que saber otro. Y si otro lo conoce y lo revela, ¿qué? Responsabilidad del otro. Espera. Que simplemente nunca se menciona sobre eso, no se habla nada, entonces no hay cadena de mentiras, no, se ignora más bien. Pues yo no hacerle daño a otra persona. ¿Acaso una omisión no es una mentira ya? ¿A ustedes no les parece eso? Omitir algo no es decir mentira, es decir mentira. Una omisión ya es una mentira. Si usted sabe una verdad completa, pero usted la dice parcializada, usted está siendo mentiroso, porque está ocultando. Usted no está diciendo toda la verdad. El delito de falso testimonio se define así: faltar a la verdad o callarla total o parcialmente. Exactamente. O sea, miren lo que nos dice Maritza, y es cierto. No decir toda la verdad ya es decir una mentira. ¿No será eso más dañino? Yo no sé, yo simplemente hacemos especulaciones aquí. Es mejor callar. Los secretos de familia, tarde que temprano se revelan. Los secretos, tarde que temprano se revelan. No hay nada oculto que no llegue a saberse, dice Jesús. Tarde que temprano se conocen cosas. Pero que no sea por uno. Yo no sé. Pero ¿no será eso una forma de egoísmo? ¿No será eso una forma de egoísmo de salvarme mi propio pellejo? Prudencia, ¿hasta dónde es prudencia? Sí, no, es que acá estamos simplemente haciendo hipótesis y pensando un poco, ¿cierto? Pero eso no será antes algo más dañino. Entonces la tesis de Marías es: no todo debe decirse. Vivimos en una época donde la transparencia absoluta parece un ideal moral. Pero Marías introduce una duda. Tal vez algunos silencios sostienen la vida. No porque la mentira sea buena, sino porque existen verdades cuya revelación
destruye más de lo que ilumina. El padre del narrador ha vivido décadas sosteniendo un secreto. ¿Es culpable? Sí. ¿Es también alguien que intenta proteger? También. La novela nunca permite respuestas simples, porque los seres humanos nunca somos únicamente una cosa. Pero el matrimonio se convierte en un descubrimiento en esta novela. El protagonista acaba de casarse. Todo comienza precisamente ahí. No porque el matrimonio sea el final del amor, sino porque es el comienzo del verdadero conocimiento del otro. Antes del matrimonio uno conoce una versión del otro. Después aparecen las historias familiares, los silencios, las heridas, las zonas oscuras del otro. Marías sugiere que amar consiste en aceptar que nunca terminaremos de conocer completamente a quien tenemos delante. Toda persona conserva un territorio inaccesible y quizá eso sea precisamente por lo que uno pueda seguir amándola. Traducir es existir. No es casual que Juan, el protagonista, sea traductor e intérprete. Toda su profesión consiste en decir las palabras de otros. Pero la novela demuestra que traducir nunca es repetir. Cada traducción implica elegir, modificar, callar, interpretar. Y así también ocurre con la propia memoria. Nunca recordamos exactamente lo que sucedió. Siempre traducimos con nuestras palabras nuestro pasado. La identidad humana está hecha de esas traducciones sucesivas. No vivimos únicamente los acontecimientos, vivimos la versión que terminamos contando sobre ellos. Pero hay algo profundamente musical en la escritura de Marías. Sus frases avanzan en espiral, vuelven, se corrigen, añaden matices. Nunca llegan rápidamente al punto, porque así funciona la conciencia. No pensamos en línea recta, pensamos regresando una y otra vez a la misma escena, como quien rodea una casa buscando una ventana desde donde comprender lo que ocurrió. La novela también desmonta una ilusión moderna, que podemos comenzar de cero. El protagonista cree iniciar una vida nueva con su matrimonio, pero pronto descubre que ningún comienzo está limpio. Todos heredamos historias, palabras, culpas, silencios, promesas incumplidas. No empezamos la vida. Entramos en una historia que ya estaba siendo escrita antes de nosotros. Y muchas de nuestras decisiones son respuestas a preguntas que jamás formulamos. Hay una resonancia que puede leerse desde la tradición cristiana. En el cristianismo, la verdad tiene una dimensión liberadora. San Juan capítulo 8, versículo 32. La verdad los hará libres. Pero esa verdad nunca aparece separada de la caridad. San Pablo recuerda que la verdad sin amor puede convertirse en un arma letal. No toda verdad debe decirse de cualquier manera, ni en cualquier momento. La prudencia también es una virtud. Marías no escribe una novela religiosa, pero plantea unas preguntas que la tradición cristiana conoce bien. ¿Qué responsabilidad adquirimos nosotros cuando sabemos algo sobre otro? Conocer el pecado ajeno no nos puede convertir en jueces, nos convierte en custodios de una historia humana, y eso exige misericordia.
Al terminar Corazón tan blanco, uno recuerda menos la intriga que una sensación persistente. Uno comprende que la vida humana está hecha de palabras pronunciadas demasiado pronto, de silencios prolongados demasiado tiempo y de verdades que cuando ya no pueden cambiar el pasado, llegan. María no ofrece un consuelo fácil, pero sí una forma más humilde de mirar a los demás. Todos llevamos un relato que nadie conoce por completo. Todos heredamos decisiones tomadas antes de que nosotros mismos naciésemos. Todos vivimos con un corazón que alguna vez fue blanco y que poco a poco ha ido adquiriendo el color de todo aquello que ha visto, escuchado y aprendido. Quizá esa sea la verdadera madurez, no recuperar la inocencia perdida, porque eso es imposible, sino aprender a vivir con lucidez sin dejar que el conocimiento nos robe la compasión. En el libro busca hacernos conscientes de algo, que el nacimiento no es un acto de conciencia, sino que es el existir el que nos da un acto de conciencia. La conciencia nunca es instantánea ni momentánea, sino que la conciencia se va acrecentando día a día. Y una intuición muy interesante es: nunca conocemos las cosas necesariamente cuando suceden, pero sí necesitamos saber lo que sucedió. Quizás es la intriga de toda la novela. ¿Por qué María muere al inicio de su matrimonio? Quizá esa es la única verdad que jamás se sabrá. Pero ¿hasta dónde nosotros somos capaces de vivir con esas intrigas? ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de vivir con culpas? Porque habitualmente los secretos generan culpas. ¿Hasta dónde somos capaces de dejar que todo eso nos visite y acontezca en nosotros? ¿Qué los deja pensando el libro? Es un libro muy interesante. ¿Qué los deja pensando? Pues me lleva a pensar en René Descartes. Él decía que la conciencia da la existencia. Él decía, yo pienso, luego existo. ¿Qué más los pone a pensar el libro? ¿Qué intuición les da? Por ejemplo, ¿ustedes cómo definirían la palabra secreto? Un acto de amor. Un acto de amor, listo. ¿Quién más? ¿Estás de acuerdo? Un acto de amor. Y no será un acto de egoísmo. Ay, Jesús, María y José. No, también puede ser un acto de egoísmo. Pero bueno, ustedes están muy silenciosos. Hay secretos que no se deben revelar, por ejemplo la confesión, y eso es un secreto de confesión. Son cosas que no se pueden decir. Pues, a ver, ¿acaso le estamos entrando en el mundo de la especulación, cierto? O sea, yo estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, ahí no se llama secreto de confesión, se llama sigilo, porque es otro ámbito. Es el ámbito del fuero interno. Y, por ejemplo, en la confesión, hablando de lo que dice Gloria, ¿por qué no le pertenece al sacerdote lo que le dicen en la confesión? Porque no se lo están diciendo al sacerdote, se lo están diciendo a Dios. No le pertenece al sacerdote. Pero los otros secretos, los secretos de nosotros, cotidianos, familiares, si a otro le destruye la vida, no sé, o sea, pongamos casos extremos. Sucede
un robo. Yo sé quién lo hizo, pero yo sé que si revelo eso, pues se puede dañar mi familia porque todo el mundo se me va a venir en contra a mí. Entonces yo prefiero que culpabilicen a otra persona. Ahí no. Entonces, ¿qué secretos? No. Eso no le destruye la vida a alguien. Entonces, ¿cuándo uno no revela un secreto y cuándo sí? Dígame pues, dígame en qué secreto no rompe la vida de otro. Dígame en qué secreto no rompe la vida de otro. Y si alguien le dice a uno bajo juramento que uno no va a revelar ese secreto, pues. No, o sea, yo acá no estoy diciendo nada, yo simplemente estoy generando preguntas, estoy moviendo la conciencia. No, ¿qué secreto no daña la vida de otro? Es que si es un secreto y no es conocido en público, es porque hay algo que puede dañar o distorsionar. Si no, no sería secreto. ¿Qué secreto bueno hay? Díganme. ¿Hay algún secreto bueno? Piensen en sus propios secretos, no digan nada, lógicamente, pero piensen en sus propios secretos. ¿No creen que si son secretos es porque hay algo de vergüenza, de estupor, de asco? Porque hay algo, entre comillas, malo, turbio, negro. No creen. ¿No creen que por eso es secreto? Si no fuese así, se podría saber a pública voz. Pues no sé, yo simplemente hago acá especulaciones literarias y filosóficas. Entonces, si es secreto es porque de algún modo hay algo que puede distorsionar. Entonces, ¿por qué hay secretos que sí se pueden guardar y hay otros que no? Es que eso es lo que estamos diciendo, que todos los secretos tienen algo de turbio. Si no tuviesen algo de turbio, no serían secretos. Pero entonces, ¿por qué hay que ocultar lo turbio? Hay secretos que también son buenos y no se quieren compartir, los quiere, pues ya eso es egoísmo, pero los quiere tener la persona y no los quiere compartir. Si hay secretos buenos. Todos los secretos son malos. Está Gloria. Hay un secreto por excelencia, pero nos vivifica a todos, y usted lo sabe, el secreto mesiánico. El secreto mesiánico el Señor no quería. Por ahora no digan que yo soy el Mesías. Aguardemos el momento y la hora. Le decía a los que se expulsaban los demonios, le dijo a Marta cuando dijo, yo sé que tú eres el Mesías, el Dios que vive, el Dios que vino al Redentor del mundo. Se lo dijo a muchos, que por favor guardemos el momento. Es el secreto mesiánico. Pero era un secreto que tenía fecha de caducidad. Tenía una fecha de caducidad. Nuestros secretos no tienen fecha de caducidad. Nuestros secretos no tienen fecha de caducidad. O usted dice, guárdeme este secreto una semana. Pues entonces no es tan secreto. No. ¿No les parece? No sería tan secreto, pero bueno. Ahí les dejo ese libro y ahí les dejo para que reflexionemos todos sobre nuestros secretos. Bueno, entonces sigamos con el tema de la catequesis. Entonces, el Papa Francisco escribe un documento que es paradigmático para la catequesis, que se llama Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio. Y entre los numerales 164 y 166 propone esto: la catequesis tiene un puesto fundamental en el primer anuncio, en el querigma, pues este ocupa el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Pero miren esto tan interesante que dice: el querigma es trinitario, porque casi siempre nosotros hacemos un querigma cristológico. Y él dice que el querigma es trinitario, que hay que anunciar la obra del Padre que crea,
la obra del Hijo que redime y la obra del Espíritu que santifica. Entonces miren eso tan interesante que propone el Papa Francisco. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, no se refiere a que después se reemplaza o se olvida por otros contenidos, sino que es primero en sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Es ese al que siempre hay que escuchar, al que siempre hay que volver a lo largo de toda la catequesis y la vida cristiana. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Toda formación cristiana es profundamente querigmática. La centralidad del querigma demanda que se exprese el amor salvífico de Dios antes de la obligación moral y religiosa. Antes de hablar de obligación moral y religiosa, se hace el anuncio del amor salvífico. Un amor que no se impone, sino que se propone, que apela a la libertad. Un amor que no imponga la verdad, sino un amor que se expresa en alegría, estímulo y vitalidad. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el primer anuncio. Actitudes como la cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia, la acogida cordial que no condena. Y detengámonos ahí un instante. ¿Cómo nosotros dialogamos con los otros? Imponiendo nuestra verdad y creyendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿o somos capaces de tener un diálogo afable? No sé, pensemos en nuestra realidad. Cuando vienen y nos tocan nuestros hermanos separados, nosotros nos paramos desde el rubro de que tenemos la verdad absoluta y los maltratamos, ¿o somos capaces de encontrar puntos comunes? Por ejemplo, cuando una persona se dice de sí misma atea, ¿cómo somos con esa persona? Indiferentes, rudos, ásperos, ácidos, amargos. ¿O tenemos apertura al diálogo? Miren que en ocasiones el evangelio tampoco se permea por nuestras cerrazones, porque yo tengo que tener la verdad. No, podemos entrar en un punto de diálogo. ¿Cuál es el punto que nos une? ¿Cuál es el punto que nos lleva a vivir en comunión? El Evangelio de Juan tiene un deseo muy lindo de Jesús. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y quizá nosotros no ayudamos en esos puntos de comunión. O porque maltratamos a las personas cuando no saben. Porque una persona tiene que saber que son 7 los sacramentos. No sé, a mí me ha pasado eso. Porque alguien tiene que saber que son 7 los sacramentos. ¿Y dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde está la caridad? ¿Cómo reconocían a los primeros cristianos? Miren cómo se aman. No es por nuestra indiferencia. No es por nuestra indiferencia. Esto ya es una posición muy personal. No la tienen que compartir. Esta es mi posición. Yo creo que en la iglesia nos hemos dedicado a hacer apologética y se nos ha olvidado que somos cristianos. Esa ya es mi posición. ¿Saben qué es la apologética? La defensa de la fe, pero en ocasiones es una defensa acérrima. No. El objetivo no es hacer defensa de la fe. El objetivo es seamos uno en el Señor. Uno en el Señor. O sea, hay que defender la iglesia y los principios, sí. Pero el mandamiento principal es el amor. Seamos evangelio, o sea, eso es lo que nos toca, no.
Benedicto XVI tiene una frase en Deus Caritas Est que es preciosísima. Dice, el cristianismo o la persona de Jesús no se llega a él por proselitismo, sino por contacto, por atracción. Uno no llega a Jesús porque le convence en la cabeza. Uno llega a Jesús porque se enamora de él, no porque le convence en la cabeza con argumentos. Miren la transfiguración. ¿Cómo conquista Dios a esos 3 discípulos ahí? Con la belleza de un rostro resplandeciente, con la belleza de una túnica que ningún lavatero podría hacer. Es por la belleza. Me sorprendió estos días que una persona así me acercó y me dijo, Padre, llevaba muchos años sin venir a misa y un día me dio por pasar al parque y escuché esta expresión. Estábamos en la proclamación del Evangelio. Pues yo no sé qué padre era el que estaba, pero era la fiesta del buen pastor. Y el Evangelio decía, mis ovejas conocen mi voz. Y por esa frase yo volví a la iglesia. Es que el Evangelio es más eficaz que nuestras palabras. En ocasiones nosotros creemos que somos los salvadores. No, nosotros no somos los salvadores de la iglesia. Mi Dios se puede salvar él solito. Entonces en ocasiones nos dedicamos a hacer apologética y eso no está mal. Hay que hacer defensa de la fe, pero una defensa en la caridad. En la caridad. Es que los otros no son pues mis hermanos. Jesús, ¿a quién vino pues? El Evangelio dice, hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que ya no necesitan salvación. No es así, la atracción se da por el amor, no por la imposición. Sí, hay que responder con textos bíblicos, sin duda, pero tampoco hay que volvernos enemigos del otro, ni considerar al otro en el error. No, la caridad. El deseo ardiente de Jesús es la unidad, pero en la caridad, una cercanía, sí, un diálogo respetuoso. Dios no es capaz pues de ser paciente con nosotros, y entonces nosotros, ¿por qué no somos pacientes con los demás? No dice eso el Evangelio, que Dios es paciente con nosotros, que viene y ve que no hay frutos y poda y se vuelve a ir, y vuelve y espera. O que tiró la semilla aún en lugares donde no era fértil. Y entonces, ¿por qué yo tengo que atropellar al otro? Si Dios tira la semilla incluso en lugares no fértiles, donde saben que se van a comer la semilla los pajaritos, pues yo ¿por qué tengo que atropellar al otro y decir que sea fecundo ya? Ahí hay evangelio, Yo creo que el evangelio más es en la acogida, Piense usted, ¿cuántas personas con las que usted viene a misa, usted se le conoce el nombre? Si somos comunidad, si nos acogemos, si nos saludamos. Quizá el evangelio ahí todavía no nos ha calado. Jesús nos quiere comunidad. Jesús nos quiere un cuerpo unido. Pero hay veces que hay cosas mínimas que no suceden. Padre Gerardo cuenta una historia que a él le sucedió en Santa Teresita. Una viejita venía todos los días a todas las misas. Entonces una vez el Padre Gerardo le pregunta, ¿cuál es tu momento favorito de la misa? Y ella dice, el momento de la paz, porque es el momento en que me abrazan. En ocasiones no sabemos la realidad de la persona que tenemos al lado. En ocasiones no conocemos la realidad del que tenemos al lado. Y eso sí nos hace comunidad. Y eso sí nos hace hermanos. En el Padre Nuestro decimos que somos hijos de un Padre común.
somos hermanos. Si alguien no vino a misa, usted sabe dónde vive, usted sabe qué le pasó. Imposible pues que uno conozca todos los rostros, es cierto, pero hay rostros que a uno se le vuelven frecuentes. Uno sabe qué le pasó, uno sabe por qué no vino hoy, uno sabe si está pasando alguna necesidad. Porque es que hay veces nos volvemos en una fe intimista, y la fe nunca es intimista. La fe es comunitaria. No es yo rezo, no es yo creo, no es yo estoy bien, no es yo oro. Es nosotros. Nosotros. Jesús nos saca del individualismo de la religión para meternos en una comunidad. Jesús no dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti, se entrega por ustedes. Y entonces en ocasiones solo queremos gracias para mí. Y la oración se nos vuelve en egoísta también. Y pedimos gracias para mí. Y se nos olvida el cuerpo del Señor. Es que ¿cuántos miembros del cuerpo del Señor sufren? ¿Cuántos sufren? Y con cuánta indiferencia en ocasiones nosotros los miramos. Miren lo que dice Pablo. Si un miembro de la iglesia, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Eso se cumple en mí. Si un miembro de la iglesia sufre, todos sufrimos con él. ¿O hasta dónde nos llega la caridad? ¿O hasta dónde nos llega el amor? Porque es que, por ejemplo, nosotros en ocasiones somos duros con los testigos de Jehová o con cualquier otra religión. En el tiempo de Jesús, digamos que también existía algo parecido, los samaritanos. ¿Y cuántos encuentros tiene Jesús con los samaritanos? ¿Cuánta salvación le ofrece? Y entonces nosotros, porque sí somos egoístas y creemos que la salvación no es para ellos. Jesús le ofreció la salvación a todos ellos. Jesús fue capaz de hacer eso. Los samaritanos no se la llevaban bien con los judíos. No se la llevaban bien. Y era por una cuestión religiosa. Por un templo. Betel. ¿Hasta dónde nos llega el cristianismo? Hasta que dicen que son católicos. Entonces no somos cristianos. Historia. Voy a contar una historia. Estábamos reunidos arriba en la sede comunal del barrio y como somos comunidad nos conocemos. Hay una señora que siempre es como de la otra religión que nosotros decíamos y las compañeras antes de reunirnos hacemos la oración y ella, ay no, que no la haga ella porque ella es de la otra religión. Entonces yo creo que yo he aprendido mucho de acá y yo le dije, qué pena. Cuando nosotros hacemos la oración, ella se queda en silencio escuchándonos. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Y si usted viera después de que yo terminé, de que terminamos, ella se me arrimó. Eso es gratificante. Padre, yo pienso que muchas veces nosotros no vivimos las gracias del Señor. Y esas gracias hay que estarlas pidiendo, porque mire en el anuncio de la Virgen María, llena eres de gracia. Y a partir de esa gracia es lo que es ella ahora. Padre, con los testigos de Jehová ocurre que es que ellos tienen una Biblia diferente a la nuestra. Entonces es muy complicado uno dialogar con gente cuando ambos van por caminos diferentes. Es decir, arrancan desde un origen diferente. Es mi criterio, Padre. Pero busquemos puntos de comunión. Busquemos puntos de comunión. Es decir, hay temas de los que ¿para qué nos vamos a meter a hablar? O sea, ¿para qué vamos a hablar de la Virgen María? Si es un tema de división. Pero ¿por qué no hablamos de otros temas de comunión? Todos creemos en el mandamiento del amor. Eso no cambia ni de un lado ni del otro. Todos consideramos a Jesucristo, bueno,
Los testigos de Jehová no consideran a Jesús Dios, pero encontramos otros puntos de comunión. Encontremos puntos de comunión. Hay puntos donde sí nos podemos encontrar. O sea, ¿por qué la religión tiene que sembrar muros de división en vez de construir puentes de encuentro? O sea, ¿es que acaso eso no es lo que quiere Jesús? Que nos amemos. ¿Acaso eso no es lo que quiere Jesús? Que estemos juntos. Jesús dice eso en el Evangelio de Juan. Hay muchos rediles, pero mi deseo es que todos sean un solo redil, que siga al Padre. Hay lugares donde nos encontramos. Uno puede hablar del perdón, uno puede hablar de la reconciliación, uno puede hablar de la paz, uno puede hablar de la caridad, uno puede hablar de la honestidad, uno puede hablar de la misericordia. Y siempre serán puntos de encuentro. ¿Por qué encontrar puntos de división? ¿No será más bonito que yo salga a la calle y sea capaz de abrazarlo en vez de que los dos nos miremos con indiferencia y no seamos capaces ni de saludarnos? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan esa parábola? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, ¿no será más cristiano detenerse y curarse? Ayer en el grupo de los ministros de la comunión, Luz Elena trajo una historia muy linda. Estamos hablando de Madre Teresa de Calcuta y una vez el Papa le invita a un encuentro, un congreso eucarístico, yo creo. Y entonces ella dice esta expresión: es más grande la caridad que el Papa. ¿Y por qué? Porque yendo de camino hacia el encuentro del Papa, ella se encuentra una persona que está muriendo. Ella se detiene, se baja del carro, atiende a ese enfermo hasta que se muere y después se va para donde el Papa, aunque lo deja esperando. ¿Hasta dónde nos llega a nosotros ese mandamiento del amor? La parábola del buen samaritano. Miren que el que hizo la caridad ni siquiera era un hombre que aparentemente lo debía de hacer. Yo conozco personas que no creen, que son muchísimo, pero muchísimo mejoras que yo, muchísimo mejor personas que yo, y que se supone que yo debería de ser un poquito de cristiano, pero no me alcanza. Hay otros que son más cristianos que nosotros. Porque en ocasiones uno hace el bien para ganarse el cielo. Ellos ni siquiera tienen ese interés. Ellos hacen el bien porque les surge de lo más profundo del corazón. Padre, por ejemplo, uno viene aquí porque es deslumbrante. A mí me encanta venir aquí. No puedo venir en un mes porque está incapacitado. Pero es deslumbrante la manera como usted nos define eso y es altamente acertada. Pero yo tengo un paralelo a esa. Yo puedo mirarlo a usted en el coche de Elías, sin subir, en el coche de Elías, y con la sapiencia que usted tiene, y coge uno de manticos, pedacitos de manco de acá, de esa sabiduría que usted pues, nos muestra. Pero hay una parte sencilla de ver que sí hacemos comunidad nosotros los católicos cristianos, en la misa. Estamos altamente concentrados porque cada uno de los dichos es una evolución del río Gangas en Filipo, allá con Lidia, la que vendía púrpura y todos esos que se encontraban alrededor para celebrar la Eucaristía. En ese tiempo no era tal como en esta forma, la Eucaristía se fue metamorfoseando con el tiempo con los concilios. Y ahora tenemos esa belleza de liturgia de la palabra y de liturgia eucarística, ¿cierto? Entonces, estamos muy concentrados en ella. Somos muy concentrados en ella y tenemos ahí todo. Y yo estoy seguro de que si alguien cae al pie de uno, si uno lo ve tambaleando, si uno lo ve llorando ante el simple sacramento, hay una mano que lo puede tocar su hombro y decirle: Cristo te ama, puedo ayudarte. Me ha tocado muchas veces en la oración en el Santísimo. Entonces nosotros, por la evolución de nuestra Sagrada Eucaristía, estamos muy concentrados y a veces no nos percatamos de lo que decimos cada una de las jaculatorias, o cómo se llaman, cuando ustedes dicen, esta es nuestra fe,
que no logramos de la Santa Iglesia, todo, los preguntas y respuestas, parecen preguntas y respuestas, pero es mediamente sabias de eso en la Sagrada Eucaristía, y se queda uno asombradísimo. Entonces uno viene a nutrirse con usted y lo hace con una sapiencia la verga, entonces uno se alegra de eso. Entonces usted lo toca con esa alegría de que se toque en esa fundamentalidad de ese amor de Cristo manifestado del corazón de nosotros, proyectado hacia el otro, que es lo que necesitamos que se haga. Y que no salgamos de esa sapiencia tan bonita que hay concentrada en la Sagrada Eucaristía, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, a ser indiferentes con el otro. Ahí sí diría yo, a eso estamos en la mala. Pero si estamos ahí para saber que debemos cumplir la palabra de que en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que Dios hizo unigénito como para el perdón de todos nosotros, los hombres, seamos perceptivos con eso. Sí, o sea, la liturgia es importantísima. Yo nunca le he quitado el rol a la liturgia, pero es que la liturgia necesita comunidad, necesita comunidad. Las intenciones de nuestra oración en la liturgia siempre son comunitarias, nunca son individuales, siempre son eclesiales. Entonces yo lo que estoy intentando que caigamos en cuenta es nuestra oración es intimista. ¿Hasta dónde me llega a mí mis prójimos? Hasta mi casa. Entonces yo no rezo por los enfermos que están en el hospital aunque yo no los conozca. Entonces yo no rezo por las que sufrieron una tragedia en X o Y país porque allá no está un rostro mío, una persona que yo amo. Es a ese punto donde yo llego. O sea, hasta donde nuestra liturgia, hasta donde nuestra expresión de fe, si es verdaderamente comunitaria. Porque al final ese es el grandísimo reto que se nos propone. Que nuestra lógica catequética tiene que crear comunidad. Las catequesis es para que estas personas se vuelvan cristianas, su vida sea Cristo por todos lados, pero ellos se hacen comunidad porque yo después los voy a insertar en una comunidad de fe más grande, que se reúne en la liturgia dominical y en la liturgia diaria. Pero cuando pasan estas personas de catequesis a la vida litúrgica, se sienten comunidad. Aquí en la parroquia cada semestre acompañamos unas 13 personas en iniciación cristiana de adultos. Cuando ellos terminan la catequesis y ellos vienen a misa, se sienten comunidad. Sienten un rostro amable en el de al lado. O sienten a alguien que los mira mal. A mí me ha pasado que pelados que apenas se están acercando a la fe vienen a misa y los miran mal porque no saben responder. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuánta caridad hay en nosotros o cuánta caridad nos falta? Entonces, es eso, generemos vínculos de comunión. Bueno, pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de amar, que nos dé la gracia de acoger, de ser pacientes, de tener un paladar dulce para los demás, que seamos vínculos de comunión y de unidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.